Buenas noches, profesor. Yo soy Adriana Marcela Martínez. Al día de hoy quiero presentarle algunas comprensiones que parten del artículo Formación de los profesores en el paradigma de la complejidad. Bueno, entonces, ¿por qué hablar de la complejidad o cómo llega la complejidad a esta discusión, ¿no? Entonces, el autor afirma que son muchos los desafíos del mundo actual, ¿cierto? Recientemente o actualmente estamos pasando seguramente por una transición necesaria, obligatoria, debido a todas esas problemáticas mundiales, ¿no? En muchos campos sociales, políticos, económicos, ambientales. Entonces hay una serie de desafíos de este mundo actual en el cual pues el docente está incluido, pero no solo eso, sino que también tiene que tomar partida. La complejidad empieza a surgir con los inventos o con el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, ¿cierto? Cuando el mundo empieza a globalizarse, entonces se empieza como a reducir un poco ese conocimiento o ese pensamiento científico reduccionista en el cual se cree que si yo desmenuzo el todo en sus partes, puedo conocer ese todo, o que los sistemas vivientes los puedo relacionar con sistemas autómatas, es decir, reducir la vida a sistemas mecánicos. Entonces, al surgir toda esta globalización del mundo, entonces se empieza también a reducir esa idea empieza a perder fuerza y empieza más bien a surgir teorías, la teoría de la complejidad que se sustenta bajo las teorías de los sistemas, de la cibernética, de la organización. Entonces es así como empieza, digamos, a tener lugar la complejidad. Desde esa perspectiva, pues también la academia se pregunta, bueno, entonces la investigación pedagógica se pregunta entonces cómo hay que enseñar, ¿no? Desde esta nueva perspectiva, esta nueva visión de mundo que se está generando, ¿cierto? ¿Cómo debemos enseñar? Sobre todo, pues se lo cuestiona mucho en el profesor de ciencias. Entonces, ¿cómo se deben enseñar las ciencias? Si la ciencia está cambiando o su cambio fue, digamos, muy revolucionario. Entonces, se dice que la ciencia, que primero tenemos que reconocer que la ciencia depende mucho de aspectos políticos, que la ciencia tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos sociales, económicos y, por supuesto, tecnológicos. Entonces, el autor afirma que dice que la confluencia en la escuela de epistemologías y culturas diferentes, la ciencia, la cotidianidad, lo escolar, lo profesional, se plantean un conjunto de dilemas que se desbordan del paradigma constructivista que es el que ha regido a la escuela por muchos años. Entonces, al haber esa confluencia de situaciones complejas, digamos que el constructivismo le queda pequeña a la escuela. Entonces, ahí vamos justificando este paradigma de la complejidad en la escuela. Estos son algunos autores que dieron inicio o que
que colaboraron digamos, a hacer un hecho el paradigma de la complejidad. Bachelard, con sus ideas de los obstáculos epistemológicos, tenemos a Popper, a Kuhn, con esto de la definición de paradigma, y tenemos a Lakatos. Ellos de cierta manera pues empiezan a introducir esa nueva forma de pensarse el cuerpo del conocimiento, ¿no? A definir qué se estaba entendiendo por conocimiento y qué se está construyendo ahora por conocimiento. Ya Morin, tomándolos a todos ellos, entonces define que los descubrimientos de la física, la microfísica, la astrofísica, la microbiología, con la química, con la bioquímica, con la genética, todo esto, con la misma antropología, todos estos desarrollos que se han venido dando con el paso del tiempo, contribuyeron a hacer posible el pensamiento de la complejidad, el pensamiento del caos, el pensamiento de la autoorganización, de la contradicción, ¿cierto? Entonces, así va tomando lugar cada día la complejidad como una nueva visión de mundo, que entra a la escuela, por supuesto. Pero entonces, en la escuela, desde muchos años, o tradicionalmente, pues, la clase de ciencias, dice el autor, que parece ser que el estudiante tiene que acoplarse a las necesidades o los intereses de su profesor, que no es lo que el estudiante piensa o investiga, perdón, sino que también se afirma que las concepciones que tienen los mismos profesores de ciencia pues están muy arraigadas a la ciencia clásica, a reducir todo en partes, al estudio particular de los objetos, de la realidad, la fragmentación de la realidad. En ese orden de ideas, pues es necesario hacer un llamado a pensarse la ciencia o la enseñanza de la ciencia de una manera diferente, ¿cierto? Más crítica. Entonces, para poder hacer un cambio en la pedagogía de la ciencia, es necesario pensar que la ciencia tiene que ver con intereses, que el conocimiento está relacionado íntimamente con los intereses individuales, intereses de algún grupo de personas de cierta edad, de cierto sexo, de cierta raza, de cierta especie, de cierto grupo profesional o de cierta clase social. Es decir, ciencia está relacionada con intereses particulares o de colectividad. Por lo tanto, entonces, siendo así las cosas, situando la ciencia como algo social, histórico, político, es necesario pues ir buscando las estrategias también para salir de esos intereses reduccionistas que han mantenido la ciencia así. Entonces, el autor plantea unos lineamientos metodológicos, ¿no? Que no son, pues él lo afirma, no son recetas que se puedan seguir paso a paso, pero que sí se puede promover desde el pensamiento, desde la generación de ciertas habilidades, de ciertas destrezas del profesor investigador o el profesor de ciencias en este caso. Entonces, primero que todo, pues esos lineamientos tienen primero que conllevar a que el docente sea consciente de su quehacer y el impacto que éste tiene en la sociedad. Que se abra
se desarrolle una visión y una misión compartida con el estudiante, qué se quiere y para dónde se va, pero en acuerdo con sus estudiantes. Abrir las ciencias a un diálogo más interdisciplinar, abrirse campos de investigación con otras áreas del conocimiento, en otros campos. Nunca desconectar los aprendizajes de la ciencia fuera de la realidad. Desarrollar prácticas de laboratorio y pedagogía que solucionen problemas reales, y esos problemas reales pues acarrean también abrirse a otros campos del conocimiento. Elaborar actividades académicas con problemas reales, y ese aprendizaje de la ciencia, que se conozca la ciencia desde su historia, desde su pensamiento, desde lo que significa realmente y ha significado la ciencia. Poder situarla en tiempo y espacio. Claro está que no es una tarea fácil, pues ha sido por muchos años que los profesores se han formado en ese paradigma, pero bueno, es importante también acoger algunos criterios de evaluación a través de discusiones interactivas entre docentes y estudiantes, analizar los escritos de los estudiantes, realizar actividades de observación donde se puedan observar los desempeños, fomentar en el estudiante un carácter reflexivo, una mentalidad abierta, la curiosidad, la perseverancia, la precisión y una capacidad para aceptar las ideas del otro. En conclusión, pues lo que se quiere es formar a un docente de ciencias en y para la complejidad. Pues pues porque el mundo eso es lo que está solicitando, ¿cierto? De los profesionales. Hacer de su identidad pedagógica un ser social, histórico, cultural, humano, necesario en este momento del mundo para transformar esas exigencias que el mundo nos ha solicitado, abierto a los cambios, con una capacidad de integrar, pero también de integrarse con otras áreas, con el propósito pues de mejorar aquellas cosas necesarias. Básicamente pues esas son mis comprensiones, profe, muchas gracias.